Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Aquel duelo se le había prolongado de forma patológica y misericorde. Dicen, quién sabe quién y cómo sacó semejante cálculo con tan rigurosa exactitud, que uno puede llorar a un muerto por 1 o 2 años. Luego, la memoria comienza a operar con sus filtros. El dolor se va decantando, uno empieza de a poco a quedarse con lo bueno, va aprendiendo a lidiar con aquel ruido inicialmente omnipresente hasta que se va difuminando y al final casi no se oye. Es el mecanismo lógico del duelo, la curva estándar del dolor. Así son las dinámicas que permiten que la vida siga adelante y uno no se quede atascado prolongadamente en el lodo de lo trágico. Transcurridos esos 2 años, se deja también de visitar tanto a la tumba, de hablarle a las fotos que desde la muerte de nuestro afecto parecen transmutadas en objetos de culto de un altar íntimo. Y se deja de sentir esa asfixia cuando al abrir el armario una oleada a encierro disparada desde el guardarropa detona la memoria olfativa. Uno aprende a vivir sin el muerto, o aprende a vivir con el muerto por dentro. Pero no era su caso. A él le seguía doliendo el vacío con idéntica intensidad que aquel día, cada vez más lejano, en el que los paramédicos lo miraron con compasión desde el otro lado de la cama para decirle lo que ya sabía pero se negaba a oír, y mucho menos a aceptar. No hay nada que hacer, ya se fue. Y cubrieron el cadáver con una sábana amarillenta de flores pardas. Se había pasado desde entonces tantas noches pidiendo que se le apareciera su fantasma, rezando para que su espectro se le materializara aunque fueran sueños, que no se dio cuenta que quien se había convertido en fantasma era él mismo. En una lenta disolvencia se había convertido en una presencia ausente que apenas se asomaba en este plano de la existencia. Una ausencia que se paseaba tenuemente, erráticamente, con absoluta desidia, aún por este mundo. Hasta que una noche, andando sin rumbo por allí, mirando los astros que se reflejaban desde la bóveda celeste en los charcos que había dejado el aguacero, aluncos en la lengua de los mapuches, se le asomó en el reflejo de uno de estos improvisados espejos de agua una estrella fugaz que al final resultó no ser tal. Lo primero que hizo al ver aquel destello cruzando el cielo que se reflejaba en el suelo fue pedir un deseo. Pidió con devoción infantil volver a encontrarse con el desaparecido objeto de su afecto. Donde fuera y como fuera, pero que fuera pronto. Cerró los ojos como si con ese gesto su petición resultara aún más sólida, más sincera. Seguro que así, pedida con esa fe, sí atravesaría el cosmos y llegaría a buen destinatario. Al abrir de nuevo los ojos se dio cuenta de que la estrella fugaz se había detenido en su trayecto. Flotaba ahora fijamente sobre el charco, el alumco de un cometa estático. Levantó la cabeza y buscó en las alturas. Encontró a la estrella fugaz suspendida e inerte en ese punto donde suele ubicarse Venus en las madrugadas del verano. Ahí estaba, irradiando una luz totalmente distinta a la de los otros cuerpos celestes. Allí seguía con una vibración que casi parecía un zumbido. Aquello no era un planeta, mucho menos una estrella o un meteorito. No era tampoco un satélite. El cuerpo luminoso vibró aún con mayor intensidad. El zumbido, aunque audible, se hizo sentir en un temblor que encontró resonancia en su pecho. Entonces, como si de pronto estallara por dentro en una implosión prodigiosa o como si hubiera sido impactada súbitamente por un misil, la fuente de luz se desintegró en 3 luces de menor intensidad que se separaron suavemente hasta conformar en las alturas un triángulo equilátero. Las 3 pequeñas luces volvieron a recuperar su luminosidad inicial y salieron proyectadas en línea recta a alta velocidad, cada una hacia un confín distinto del mapa celeste. Obviamente, se encontró profiriendo en voz alta la expresión que todo mortal hubiera soltado en ese momento. ¿Qué mierda es esta? Pero sobre todo hubo algo que captó su atención. Un resquebrajamiento le retuvo el aliento hasta llevarlo al borde del ahogo. Por primera vez, en 3 años, desde aquella noche fatídica en que se quedó solo, había estado absorto en algo que finalmente le había borrado el duelo. Algo allá arriba en las estrellas era tan poderoso que incluso era capaz de hacer olvidar la muerte.